Hoy es tiempo de hablar con... Ha estado aquí antes, con un tipo, como ya dije la vez anterior, la última, que cae muy mal en la sede del PSOE, cae fatal. Bueno, no les digo cómo cae en la Moncloa. Tiene 50 años, es licenciado en Ciencias Políticas, durante un tiempo trabajó como periodista y en la actualidad es el portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Bienvenido a País Digital, Miguel Tellado. Muchas gracias. Bueno, lo primero, porque es rabiosa actualidad, el presidente Feijóo ayer mismo pues sugirió o propuso liderar una moción de censura y añadió si algún socio de Sánchez está dispuesto a acabar con esta agonía. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué incentivos puede tener? Le pregunto con absoluta sinceridad, ¿el PNV o Junts para sumarse a una moción de censura y prescindir de quien es pues el hombre ideal para ellos? Bueno, ayer el empresario Víctor de Aldama declaraba a petición propia en la Audiencia Nacional y daba testimonio de una serie de delitos que implican al gobierno de Pedro Sánchez. No es que implique a alguien que pasaba por ahí, no, implica directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez. Estamos hablando de casos de corrupción que salpican al partido, salpican al gobierno y salpican también al entorno personal del presidente. Nosotros creemos que la situación de este gobierno cercado por la corrupción es insostenible y que lo mejor que le puede pasar a España es que este gobierno dé un paso atrás y permita la regeneración política de nuestro país en estos momentos, ¿no? Sabemos que no tenemos los votos suficientes. Feijóo no consiguió ser presidente del gobierno a falta de 4 votos para su investidura. Y Sánchez, dispuesto a pactar con quien sea, lo que sea y como fuera, consiguió ser presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones. Ayer el mensaje que lanzaba Alberto Núñez Feijóo es que él está a disposición de abrir una nueva etapa política en España y hacía un llamamiento a los partidos que sustentan al gobierno, ¿no? Esos partidos tienen que elegir si quieren seguir avalando la corrupción o si quieren acabar con la corrupción que cerca al gobierno actual. Y depende de ellos. Sabemos que la aritmética es la que es y por lo tanto la posibilidad de abrir un nuevo tiempo en la política española está ahí, pero depende de una serie de partidos que, me temo, encuentran en la debilidad del presidente del gobierno una gran oportunidad para conseguir todo aquello que no conseguirían con cualquier otro presidente del gobierno de España. En definitiva, yo creo que Pedro Sánchez es un gran chollo para algunos partidos en nuestro país porque han conseguido en apenas unos meses lo que no habían conseguido nunca en décadas de democracia en nuestro país, ¿no? Yo a usted nunca le quitaría como ingenuo. Además es licenciado en políticas, es gallego, tipo duro, porque además basta verle, basta escucharle. Entonces, yo creo que a la derechona vasca, a la derechona independentista o a la derechona catalana separatista, les importa un comino las instituciones españolas o la corrupción en España, que está muy bien, pero lo del señor Feijóo es un brindis al sol. ¿Cómo van a sumarse ellos? Le tomo la palabra, si no van a tener nadie mejor, un compadre mejor que Pedro Sánchez. Ustedes son conscientes, ¿o no? En el año 18, Pedro Sánchez impulsó una moción de censura contra Mariano Rajoy, apelando a combatir la corrupción inexistente en el gobierno de Mariano Rajoy. Sí. Y la realidad es que todos esos partidos, sensibles frente a una presunta corrupción que no existía, apoyaron a Pedro Sánchez. Bueno, pues si tan sensibles son a los casos de corrupción, ahora que sí los hay, y se ha podido certificar a lo largo de los últimos meses, no porque lo diga el PP, sino porque lo investiga la Audiencia Nacional, lo investiga el Tribunal Supremo, lo investigan juzgados de Madrid o de Badajoz, hay motivos de sobra para decirle al gobierno de Pedro Sánchez que hasta aquí hemos llegado, esta legislatura ha llegado a su fin y ha llegado el momento de devolverle la palabra a los ciudadanos y que sean ellos los que decidan el futuro de España, ¿no? Que sería una moción... Pero creo que en este contexto, Perdone. son los partidos que apoyan a Sánchez los que se están retratando. Ya. Y que no tengan ninguna duda, es posible que en el corto plazo apoyar a Sánchez sea para ellos muy rentable políticamente, pero que lo tengan claro, Pedro Sánchez les va a arrastrar
en una deriva que no tiene fin y que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? ¿Sería una moción de censura, caso de prosperar, para convocar elecciones? Pregunto. Nosotros de momento no hemos hablado de moción de censura, lo que hemos dicho es que los partidos que apoyan a Pedro Sánchez son los que tienen que decidir qué futuro quieren para nuestro país. Si creen que se puede seguir apoyando a un gobierno cercado por la corrupción, el gobierno, el partido y el entorno personal del presidente. Estamos en una situación tremendamente grave. La mujer del presidente investigada, el hermano del presidente investigado por un juzgado de Badajoz, el número 2 del presidente y el que era el número 2 del Partido Socialista en aquella época, el señor Ábalos, investigado muy pronto por el Tribunal Supremo, pero ya está siendo investigado. El asesor del número 2 también investigado. Y hay una serie de cargos socialistas que están bajo la sombra de la duda. La presidenta del Congreso, la señora Armengol, el ministro de Política Territorial, el señor Ángel Víctor Torres, los dos por su labor al frente de 2 comunidades autónomas, el caso de Baleares y el caso de las Islas Canarias. Estamos ante un gobierno que está bajo la sombra de la duda por distintos casos de corrupción. El fraude de las mascarillas, el caso del Delsigate, la cátedra de la no catedrática y la no licenciada, la señora Begoña Gómez, el caso del hermano de Pedro Sánchez, el caso del fraude de los hidrocarburos, el oro que venía en las maletas de Delcy Rodríguez desde Venezuela y que no sabemos exactamente lo que pasó con él, el rescate de Globalia. Es que estamos ante un conglomerado de casos que todos ellos tienen un denominador común, o 2, para ser más exactos. Uno es el empresario Víctor de Aldama y otro es Pedro Sánchez. En la trama, a través de las escuchas que ha podido hacer la Guardia Civil y a través de la UCO, a Sánchez le tenían nombre, y Sánchez era el uno. Y por lo tanto Sánchez ya no puede seguir negando que lo sabía y lo tapó. Es que Sánchez lo sabía y lo tapó porque probablemente él mismo lo organizó. Y Sánchez no puede continuar con esa huida hacia adelante de decir aquí no hay caso, aquí no hay nada, porque la UCO ha podido acreditar a través de las distintas investigaciones que sí hay caso y que hay delitos graves imputados a su entorno más cercano, y por lo tanto ha llegado el momento de que Sánchez cambie de estrategia y colabore con la justicia. Y lo justo en este momento es que el presidente del gobierno entienda que esta legislatura, que nunca debió comenzar, ha llegado a su fin. El fin no lo marca el Partido Popular, lo ha marcado ayer el empresario Víctor de Aldama, explicando cómo repartía dinero entre el entorno más cercano al presidente del gobierno. El caso es tan grosero que ayer hemos podido conocer que el empresario Víctor de Aldama le daba 400.000 euros al señor Ábalos, le daba 200.000 euros al señor Koldo García, asesor de Ábalos, le daba 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero para que beneficiase a sus empresas con no sé qué investigaciones que estaban en curso, y le daba 15.000 euros al señor Santos Cerdán en calidad de no se sabe qué, ni en pago de no se sabe por qué. Bueno, pues esta es la realidad que está acercando al gobierno, que desde luego tiene que explicar sus relaciones con el empresario Víctor de Aldama y por qué este señor participó en todos los casos que están siendo investigados, ya sea la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o distintos juzgados de nuestro país. Creo que la situación es tremendamente grave y que desde luego Pedro Sánchez no puede ventilar todo esto diciendo es una inventada, como ha dicho ayer. No, su gobierno está bajo la sombra de la duda y esta legislatura, que nunca debió empezar, lo más positivo para nuestro país sería que finalice cuanto antes, ¿no? Además de todo lo que usted ha enumerado, que lo tenía aquí apuntado, ayer cuando sale de la cárcel, de la prisión de Soto del Real, y antes de salir corriendo hacia Ciudad del Campo, donde tiene el chalet Aldama, se paró un instante con los periodistas y entre las cosas que dijo fue que tenía lo gordo se lo había guardado. ¿Qué puede ser lo gordo? Bueno, yo creo que a lo mejor sí, solo conocemos la punta del iceberg. Sí.
me temo que es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Ayer es muy curioso porque Pedro Sánchez tuvo que ir al Congreso de los Diputados a insuflar un poco de ánimo en las filas socialistas, porque las caras de preocupación y de abatimiento eran absolutas, y al salir paró unos minutos con la prensa, ¿no? Y allí calificó al señor Víctor de Aldama de personaje, de delincuente. Y fue donde dijo lo de la inventada. Pero Y no fue quería donde decir dijo lo de la inventada. Sí. Y a mí me sorprende Sí. cómo si Pedro Sánchez cree que el señor Víctor de Aldama era un personaje y un delincuente, ¿por qué ese señor tenía pase libre, pase VIP en el Ministerio de Transportes? ¿Por qué ese señor viajaba con ministros que acudían a otros países a defender los intereses de España? ¿Por qué tenía ese papel predominante, preeminente, dentro del gobierno de España y esa capacidad de influencia? Víctor de Aldama ayer confesó reuniones con Teresa Rivera. Sí. Víctor de Aldama confesó ayer gestiones por parte del ministerio de Teresa Rivera y también de María Jesús Montero en favor de sus empresas y sus intereses. Y Víctor de Aldama reveló ayer que un ministro como Ángel Víctor Torres, cuando aún era presidente del gobierno canario, le pidió 50.000 euros como pago a determinadas gestiones. Bueno, pues yo creo que el presidente del gobierno tiene mucho que explicar y debe hacerlo cuanto antes, ¿no? ¿Ha citado usted a Teresa Rivera y buscando cosas que ha escrito usted o en redes o que ha dicho, dice Teresa Rivera o a Teresa Rivera ha escrito usted, parece que no le duelen los muertos? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, yo creo que Teresa Rivera, la ministra de las Riadas, ha estado desaparecida a lo largo de las últimas 3 semanas y que su papel solo se puede calificar como incompetente, intransigente, egoísta e indolente. Teresa Rivera ha sido tremendamente incompetente. Es la ministra de Transición Ecológica, de ella depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, de ella dependían los avisos que podrían haber evitado esta tragedia, unos avisos que llegaron tarde, mal y a rastro. Teresa Rivera en 22 días no ha tenido oportunidad ni ocasión de trasladarse a Valencia y mostrar el apoyo del gobierno a las víctimas y a sus familias. Por eso yo creo que es tremendamente indolente. Y no lo ha hecho porque Teresa Rivera durante todo este tiempo ha estado muy ocupada de lo suyo y no de lo de todos. Y lo suyo era pasar el examen europeo para conseguir ser comisaria europea y vicepresidenta de la Comisión. Un egoísmo absoluto, absoluto. Y Teresa Rivera ha sido tremendamente incompetente. En su mesa, supongo que ya lo habrá vaciado y habrá tirado todo al cubo de la basura, pero en su mesa desde hace años tenía cartas de alcaldes de municipios afectados por las riadas exigiéndole la limpieza y desbroce del Barranco del Pollo, el que se desbordó y provocó las inundaciones que provocaron más de 220 muertes. Parece ser que no le ha preocupado este tema, ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. Y creo que ha demostrado una insensibilidad absoluta con todo lo que ha ocurrido. Y yo siento decirlo así de claro. Lo que no nos vale para España no nos vale para Europa. Que a la ministra que ha desatendido el Barranco del Pollo, siendo su competencia, el presidente del gobierno pretenda premiarla con un ascenso en Europa, es un insulto a las familias de las víctimas. Teresa Rivera tenía en su departamento un proyecto para mejorar el Barranco del Pollo, un proyecto que permitiría su drenaje y su mejor funcionamiento, un proyecto que su departamento, en base a una intransigencia ecológica injustificable, paralizó en el año 2021, un proyecto que superaba los 200 millones de euros, pero que sin duda habría permitido salvar vidas. Estas riadas no habrían tenido las consecuencias que tuvieron si el departamento de Teresa Rivera hubiese ejecutado ese proyecto. El otro día tuvo la desfachatez de culpar al gobierno de Mariano Rajoy de no ejecutarlo,
cuando la realidad es que Teresa Rivera lleva 6 años y medio como ministra de Transición Ecológica. Si Teresa Rivera es capaz de dormir tranquila, allá ella. Pero su incompetencia ha provocado que no se ejecutase un proyecto que, de haberse ejecutado, habría salvado vidas humanas. Y sin embargo, señor Tellado, el Partido Popular Europeo la va a votar y la va a encumbrar a comisaria de la Unión Europea. ¿Tan distintos son ustedes? Porque yo estoy seguro que usted no va a votar a favor de Teresa Rivera. No ni votaría. yo ni ningún eurodiputado del Partido Popular de España. ¿Y por qué el Partido Popular Europeo vota a favor? ¿O no tienen ustedes influencia sobre sus colegas del Partido Popular Europeo? Porque ustedes tienen una representación importante en Europa. De los 188 eurodiputados del PPE, yo creo que serán 22 son de ustedes. Es decir, eso da peso, se da poder. ¿Por qué no han ejercido ese poder ustedes? La conformación de la nueva Comisión Europea es un pacto transversal entre populares, socialdemócratas y liberales. Y nosotros, lo acabas de decir, somos 22 de 188, sí. Ese es el peso. 22 de una delegación europea de 188. Y por lo tanto, ese acuerdo que supone que la nueva comisión arranque el 1 de diciembre, su funcionamiento, llevaba a que la designación de Teresa Rivera no pudiese posponerse más. La realidad es que nosotros hemos conseguido incorporar en el dictamen de la nominación del Colegio de Comisarios que si Teresa Rivera llega a ser imputada por las riadas de Valencia, tendrá que renunciar a su cargo dentro de la comisión. Y nos sentimos satisfechos de haber puesto encima de la mesa las dificultades que tiene su nombramiento. Creemos que es una mala decisión, pero solo hay un responsable de que Teresa Rivera sea comisaria europea. Solo hay un responsable y ese responsable se llama Pedro Sánchez. Nosotros le dijimos que si cambiaba la propuesta de Teresa Rivera por cualquier otra persona, nosotros, el PP de España, lo apoyaríamos. Sánchez no aceptó esa propuesta de cambiar a la persona designada y lo que hizo para garantizarse su nombramiento es traspasar una vez más todas sus líneas rojas, porque para que Teresa Rivera finalmente pueda ser comisaria europea sin el apoyo del Partido Popular de España, Sánchez no ha tenido ningún pudor en apoyar los comisarios de Meloni y de Orbán. Sí. O sea que esto de la ultraderecha que venían a frenar, se ve que ya no es tan importante cuando Pedro Sánchez puede beneficiarse de un acuerdo con Meloni y Orbán para satisfacer sus intereses, que es poner a su amiga Teresa Rivera al frente de una comisión. Otra frase suya, ha dicho usted, Sánchez es el presidente del miedo y el odio, pero tiene los pies de barro. El barro lo pisa poco, porque mancharse los zapatos no lo hace mucho. De hecho, salió corriendo, usted lo vio, de Paiporta. ¿Qué impresión le produjo esa escena? Bueno, la escena es tremendamente lamentable en cuanto al comportamiento del presidente del gobierno, y la escena es tremendamente gratificante cuando uno ve el comportamiento de Su Majestad el Rey y de la Reina. Y creo que es la imagen de la situación política de nuestro país en este momento. Un presidente a la fuga, un presidente que cuando se tiene que enfrentar a ciudadanos que pasan dificultades, se arrima a sus escoltas, se vuelve a su coche y desaparece. Y creo que es la imagen gráfica del gobierno que lamentablemente padecemos los españoles, ¿no? A Sánchez le perseguirán varias frases. Varias frases compondrán su epitafio político. Una sin duda es la de si necesitan ayuda que la pidan, como si la situación que padecen los españoles no fuese con él. La segunda frase que le perseguirá toda su vida nos la explicó ayer Víctor de Aldama en su declaración en la Audiencia Nacional. Gracias por todo lo que estás haciendo, me tienen informado, le dice Sánchez al empresario Víctor de Aldama, el nexo corruptor de toda esta trama.
Bueno, pues esta es la política que tenemos en estos momentos en nuestro país, ¿no? Yo creo que Sánchez se ha convertido en un problema para la democracia, porque Sánchez es el presidente del miedo y el presidente del odio. Y creo que de ese odio, de esa confrontación, de esa polarización, es como consigue mantener los apoyos que aún tiene en estos momentos un partido socialista, pese a estar cercado por la corrupción política, económica y moral, ¿no? Es tremendamente lamentable. Terminamos únicamente, dice, también con una frase suya. Dice, estamos en los sectores de la legislatura con un gobierno paralizado. Ya concluimos. Parece que la agonía va a ser larga, ¿eh? La agonía de Sánchez va a ser larga si él lo quiere así, pero la agonía de Sánchez es una agonía judicial, una agonía política y una agonía moral. Yo creo que es un gobernante que carece de principios y de valores, y la política, cuando está exenta de principios y valores, es el ejercicio del narcisismo del propio político, y eso es lo que le pasa al que todavía es el presidente del Gobierno de España. Muchísimas gracias, Miguel Gracias a ti. Tellado, por venir a Periodista Digital. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Gracias.